Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, aquí una vez más con la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos viene enseñando día con día, a su tiempo, a su momento. En este momento yo quiero hablarles sobre de que tenemos que persistir, insistir siempre en guiar a los hijos en el camino de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, y Dios siempre nos habla de que tenemos que estar siempre enseñándole a nuestros hijos, porque pronto vendrá y Él dice, al venir, entregaremos cuenta también. Entregaremos cuenta sobre los hijos. ¿Qué hicimos con ellos? Primeramente quiero leer con ustedes en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Ya muchos conocen este versículo, pero dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir al niño en el camino donde debe andar, como dice la palabra de Dios. ¿En dónde debe de andar un niño? Según la palabra de Dios. ¿En dónde debe de andar un hijo? Según las escrituras. Debe de andar en el camino de Dios, porque es lo que Dios nos habla. Hermanos, aquí no está hablando de qué herencia le dejas a tu hijo, la heredad que nosotros tenemos aquí en la tierra, o cuál es la educación que le das a tu hijo, según la educación que recibimos aquí en la tierra, el conocimiento que la tierra nos da. No se refiere a ese conocimiento, se refiere a la fe espiritual, se refiere al verdadero camino de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de enseñar, el verdadero camino, porque Dios nos enseña, nos muestra el verdadero camino. Como podemos ver aquí en este versículo, habla donde dice que él tiene que andar en el camino donde debe de andar, porque cuando llegue a ser viejo no se apartará de ese camino. Entonces, siempre tenemos que enseñar y enseñar, porque es lo que dice nuestro Señor. Pero también Él nos enseña y nos habla en Deuteronomio capítulo 11. Les voy a leer unos versículos del 18 al 21. Y nos enseña y nos dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas, para que sean aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Jehová vuestro Dios, que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra.
Aquí el Señor nos habla y nos dice que tenemos que enseñar siempre, en la mañana, en la noche. Tenemos que pegar la palabra de Dios en la puerta de nuestra casa, en una portada, en la pared. Cuando uno llega el momento, el tiempo de ir a acostarse, a dormir, a descansar, 5 o 10 minutos, sin mucho, enseñarles la palabra de Dios, hablarles, porque es la mejor herencia de nosotros los espirituales que conocemos de Dios, sabemos de Dios. Hermanos, Cristo está pronto en estar en la tierra y llegará el tiempo, el momento donde entregaremos cuentas. ¿Qué fue lo que enseñamos a nuestros hijos? Es hora que nos levantemos y enseñarles a ellos. Como dice también en Proverbios, porque al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. No es un castigo. El corregir a nuestros hijos, al enseñarles a nuestros hijos, al decirle a nuestros hijos que deben de, no es un castigo. Porque Dios no nos castiga a como nosotros castigamos en la tierra. A veces Dios nos castiga porque Él nos ama y nos quiere, y Él quiere que nosotros andemos siempre en su camino. Porque Dios es bueno. O quizás te preguntas entonces, lo que yo hago por mi hijo, porque le he dado estudio, le he dado eh, de comer o lo he vestido bien, siempre soy atento a mi hijo. No es eso lo que habla el Señor. Lo que habla el Señor es de educar a tu hijo en el camino de Dios, ponerlo en el camino de Dios. Eso es lo que Él dice. ¿Qué dice? Según Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Después viene la educación. Después viene lo que a los hijos les hace falta. Después viene las bendiciones sobre los hijos. Pero es importante enseñarles el verdadero camino. Es importante corregirlos, porque si no corregimos a nuestros hijos también puede llegar cosas en nuestras vidas que nosotros no lo hemos deseado, cosas que nosotros no hemos pedido. En Hebreos 12:7 dice, si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Cuando el Padre ama a su hijo, lo castiga, lo corrige. Aquí está hablando del corregir, según Proverbios. Corrige al niño en su camino. Tenemos que corregir. Y la corrección no solo es en el camino, no solo es en la vida del ser humano aquí en la tierra, no. La corrección está hablando en el camino del Señor. A veces es duro, llegan momentos duros en los hijos, en la edad de 15, en la adolescencia, 15 en adelante. Pero nunca debemos de dejar de corregir a los hijos, nunca. Un padre nunca se aparta de su hijo. Y aunque su hijo ya fuera grande, tuviera 30, 40 años, un padre siempre sigue siendo padre. Y un padre deja de corregir hasta que deja de ver a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo en la palabra de Dios
¿Qué es lo que nos trae cuando un padre deja de corregir también? Cuando un padre deja de disciplinar, ¿qué es lo que sucede? Donde yo he puesto y he leído y he meditado y lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo que yo he visto en esta palabra, donde lo podemos encontrar en Primera de Samuel 2:16. Dice, y si le respondía el varón, quemen luego el cebo hoy y después toma tanta como quisieres. Él respondía, no, sino ahora la has de dar. De otra manera, yo la tomaré por fuerza. Entonces aquí, en este versículo está hablando sobre los hijos de Eli. Y ellos están tomando las cosas con violencia. Porque aquí dice que yo la tomaré por fuerza. Él quiere tomar las cosas a la fuerza. Quiere quitarlo a la fuerza. El 17 dice, era pues el pecado de los hijos de Eli muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Vamos a ver en el versículo 22 dice, y Elí era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Qué pecado, qué error están cometiendo. Aquí Elí oyó, como dice, él oyó, escuchó la fama de sus hijos. En el versículo 23 dice, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malos procederes. En el 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Aquí ya no hay otro versículo donde menciona que Elí siguió corrigiendo a los hijos. Y entonces entró celo en Jehová, porque Elí honró más a sus hijos, según dice en otro versículo más adelante. Honró más a sus hijos que a Jehová. Elí dejó de corregir a sus hijos. Y aquí podemos ver que los hijos de Elías son grandes, porque son hombres de guerra. Como podemos ver cómo llegaron a terminar ellos. Pero Dios no castiga porque Él quiere castigar. Como dice en Hebreos 12:11, a la verdad ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que por Él son ejercitados. El Señor nos castiga. Nosotros sentimos que es un castigo de tristeza, pero no, el castigo de Dios es un castigo que trae provecho en la vida, que te corrige, que te levanta y que seas un hombre prudente en el camino de Dios. Eso es lo que Dios hace. Si podemos ver dónde aquí los hijos de Eli llegaron, podemos ver en 1 Samuel, en el mismo, dos capítulos más adelante, en el capítulo 4, versículo 17 y 18 dice, y el mensajero respondió y dijo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fineas, son muertos. Y el arca de Dios fue tomada. Y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta
y quebró la cerviz y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Juzgó 40 años, como dice aquí, pero no corrigió a sus hijos. Llegará el tiempo, llegará el momento donde entregaremos cuentas. Y pronto será, porque Jesús está en las puertas. Pronto será, porque vemos muchas señales hoy en día, lo que está sucediendo en la tierra. Y lo que leemos en las Sagradas Escrituras son palabras que vienen desde la antigüedad, que no se ha quedado, no se ha desaparecido, sigue. No es un libro que nació hoy, dentro de un año, quién sabe qué se hizo. Es un libro, es hecho por Dios. Hay que levantarnos, corregir a nuestros hijos. Lo que sucede cuando los hijos, nosotros como hijos que no oímos consejos de nuestros padres, tenemos que escuchar consejos de los ancianos, de nuestros padres, porque ellos son los que nos guían. Ellos por experiencia que han tenido en la vida, han visto cosas que han sucedido. Por eso es que nos educan a la manera como ellos quieren, nos dan consejos como ellos han crecido, han pasado. Tenemos que escuchar, no tenemos que escuchar los consejos de nuestros amigos con quienes crecimos juntos, porque traen los mismos conocimientos que nosotros, que crecimos juntos. Aquí en Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 16 dice, vamos a hablar sobre David y su hijo. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que, apresurándose, él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Es un hijo que se levantó contra su padre. Es un hijo que hizo tantas cosas contra su padre, que no escuchó consejos, que se rebeló contra el padre. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros queremos levantarnos contra nuestro padre? ¿Qué pasa? Y yo no vengo con la palabra de Dios a condenar, no, sino que aquí nos levantemos y tomemos conciencia, hagamos conciencia, miremos, discernimos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa. Porque en el capítulo 18, ahí mismo en 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 9, dice, y encontró a Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo se entró debajo de un espeso y grande alcornoque, y le asió la cabeza al alcornoque, y quedó entre el cielo y la tierra, pues el mulo en que iba pasó delante. Él se quedó colgado entre el alcornoque que dice. Se quedó ahí colgado. No podía bajar, no podía escaparse de ahí. Y en el versículo 14 dice, y respondió Joab, no es razón que yo te ruegue. Y tomando 3 dardos en su mano, hincó en el corazón de Absalón, que aún estaba vivo en medio del alcornoque. Cercándolo luego, 10 mancebos, escuderos de Joab, hirieron a Absalón y lo mataron. No, por eso tenemos que
corregir. Tenemos que corregir a nuestros hijos en el camino del Señor, porque Él es el único que nos puede guiar. Fuéramos jóvenes, fuéramos ya adultos, ya con hijos, siempre nos acordamos de Dios, siempre, siempre. Cuando un niño es corregido en el camino de Dios, siempre va a estar en su corazón la palabra de Dios. Esté donde esté, siempre se acordará de Dios. Dios es bueno. Por eso tenemos que honrar a Dios, tenemos que honrar a nuestros padres. En el Efesios 6, 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento, dice, con promesa. Tenemos que honrar a Dios, honrar a nuestros padres. Tenemos que obedecer. ¿Cuál es la promesa? Es tener larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa, tener larga vida sobre la tierra. Y la obediencia, honrar a nuestros padres. Pero esto trae la obediencia, honrar, obedeced a vuestros padres. Obedeced a vuestros. Pero no está diciendo que si tu papá te dice vamos a la iglesia y tú sí vas, pero en la hora de una tarea en la casa no obedeces. En todo hay que obedecer, en todo hay que ser obediente. En las tareas, en ir a buscar al Señor en el templo, en eso hay que obedecer y tendremos larga vida. Hay un versículo para cerrar, dice, 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es nuestro abogado. Si nosotros pecaremos, ahí está nuestro Señor, siempre y cuando dándole nuestros pecados al Señor, diciéndole con un corazón sincero cuál fue nuestro error. Y Él es nuestro abogado. Él es justo para protegernos y para perdonarnos. Él es justo. Él es nuestro abogado. Él es quien aboga por nosotros delante de Dios y borra nuestros pecados. Que la palabra de Dios sea de bendición para cada vida. Dios los bendiga.